muy buenas noches. Como cada jueves acá estamos para hablarte de actualidad, hablarte de política, pero también darte algunas opiniones o sugerencias. Todo es bueno en la vida, escuchar, aprender a escuchar. Siempre te voy a decir lo mismo, es tan importante que vayas comprendiendo mejor, que vayas entendiendo, que vayas desarrollando las ideas. Y las mejores formas de hacer un buen seguimiento, de saber lo que va a pasar, lo que puede pasar o lo que va a venir, es que escuches muchas voces diferentes para que luego vayas sacando tus propias conclusiones. Por eso desde este salón siempre te invitamos a que conozcas diferentes opciones en cuanto a propuestas políticas y no solamente políticas, porque hoy también vamos a hablar de economía en el salón. Todo es importante. Parece que se viene un año fantástico y hay que estar preparados, pero también te viene un año de elecciones, como ya lo saben, que es en abril. Bueno, tenemos todo el equipo preparado. Está acá Alfonso a mi lado, que también está en el último momento, en el último bloque, y en segundo plano está José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Viste, segundo plano ya, ¿eh? Yo siempre que esté Alfonso delante no tengo problema. Qué semana intensa, ¿eh? Qué semana intensa de informaciones, de actualidad, qué tremendo todo. Sí, la verdad es que tenemos nacional e internacionalmente muchísima información que tratar. Aunque hoy vamos a hablar con el senador Enrique Riera, ¿verdad?, de la actualidad política. Que mira que está, ¿eh? Sí, hay mucha torta que cortar ahí. Y también con Samuel Acosta, que es periodista, compañero también, especialista en economía, porque también muchos temas políticos pueden afectar a la economía y le preguntaremos a él, a ver si eso es así o no y cómo va el país, cómo se presenta este 2023 también. Está el río revuelto, no sabemos si está todo dicho, si ya pasó todo lo que tiene que pasar. Hay tanta información de un lado para otro y como siempre somos los ciudadanos los que estamos como asistiendo a un partido de ping-pong o de tenis, estamos así, boing, 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 mientras entre los políticos se pasan de información, se pasan, como es normal, atacándose unos a otros, opinando unos de otros. Es normal, el 30 de abril hay elecciones y nos jugamos mucho y como te lo digo toda la semana y te lo voy a decir hasta que pasen las elecciones. No solo importa quién va a llegar a la presidencia, sino que tenés que ser muy listo y saber elegir quién va a estar en el Congreso, que no solamente importa la cabeza de presidente y vicepresidente, sino también nuestra elección en cuanto al Congreso. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Arrancamos. Hay que hablar directamente con los protagonistas, así uno se entera directamente todo lo que pasa, directamente desde los protagonistas, como le decía el senador Enrique Riera. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, José Antonio. Bueno, un gusto estar en tu programa y a las órdenes. Protagonista absoluto bajo mi punto de vista. Ha habido un momento en tu carrera política donde quisieron hacerte mucho daño, me parece a mí. Sí. Ha habido un momento donde, mi opinión, parecía que casi iban a conseguir lo que querían. Y de repente surgiste otra vez. Tomaste muchas decisiones y muchos cambios. Sí, efectivamente. Yo siempre digo que la política, como cualquier profesión, no es para cualquiera. Cuando uno lo hace en serio, cuando uno lo hace por beneficio personal, en mi caso particular, es bueno que la gente sepa que mi motivación es, te diría, muy profunda y una razón de vida. Honrar la lucha de papá. Me llamo igual, es un familión. Y el abuelo tenía 3 vertientes, ese era el que tenía todo, ¿verdad? Él tenía la vertiente de productor de campo, la vertiente jurídica y la vertiente política. Él fue presidente del Banco del Paraguay, del Colegio de Abogados, de la Asociación Rural del Paraguay y a la vez tesorero del Partido Colorado La Llanura. A partir de él, Manuel Riera Milleres, que se recibe de doctor en Derecho en 1916 en la UBA de Buenos Aires. Entonces se abren las 3 ramas, naturalmente, y quedamos en la rama política solamente mi sobrino y yo, ¿verdad? El nieto mayor de papá y yo somos los que quedamos enganchados. Y la razón por la cual yo me volqué a la política también tiene componentes familiares. Yo era el menor de 5 hijos, estaba con 30 años de diferencia con papá. Papá era en aquella época, y me enteré después, por razones obvias, un hombre con una vida bastante complicada. Estuvo 27 veces preso, estuvo 2 veces exiliado. Y las madres y los padres en aquella época nos ocultaban para protegernos esta información. Entonces yo cuando me entero de esto, cambio la imagen de un hombre ausente, porque recordaremos todos que en aquella época los padres
eran una mezcla de respeto, temor y admiración. Sí. Pero había un poder Sí. que era el que guiaba. Vos podrías estar de acuerdo o no, pero por lo menos nunca te decía, no sé, hacer lo que quieras. No, te decía, así tiene que ser. Si vos lo cumplías, fantástico. Si no lo cumplías, creabas tu propia personalidad. Bueno, en base a toda esa reflexión, cuando yo me entero de todo esto, transformo la imagen de un padre ausente, de un padre poco desinteresado, ya en el menor de sus hijos, en un luchador por la democracia, por la libertad, que se jugó la vida, que expuso su familia, sus finanzas, puso muchas cosas. Entonces, vía política, me acerco a él, empiezo a participar de la cola de la caída del electronismo. Te hablo del año 83, 6 años antes. Ahí empiezo a conocer a todos sus amigos, a Gualdino, bueno, lo conociste a todos, a Toto González Casabianca, Eduardo San Martín y otros más. Y me incorporo casi sin darme cuenta. Yo pensé, Luis, que mi carrera política, que estaba fundada en darle orgullo, en hacer que su lucha valga la pena, en un montón de anécdotas, que con su muerte en el 2005 terminaba mi, digamos, claro, si él era mi centro de motivación, a mí me encantaba que él se sienta orgulloso de mí, tenía su mismo nombre, es como ser el hijo de Chilaver y ser arquero. Qué peso, ¿eh? Sí, pero a mí nunca, vale la redundancia, nunca me pesó. No, al contrario, estaba siempre y sigo siendo muy orgulloso. Pero me quedó mamá. Y dije, bueno, pero mamá, que era mi principal fan, se murió hace 2 años, sí, un poquito más, tenía todos mis recortes. No había programa que no escuchaba. Terminaba de hablar, normalmente escuchaba Ñandutí, ¿verdad? Y me llamaba. Y en la frase de estilo que le decía también a papá, que ya fue casi una réplica natural, ¿qué tal estuve? Le decía a papá cuando había un reportaje. Tú viste como los dioses, le decía a mamá. Bueno, después me traspasó la frase a mí. Entonces yo dije, acá estoy en un aprieto porque también debo darle a mamá ese orgullo que le había tratado de dar a papá. Pero en una caminata que hicimos en Caraguatá, en Lobocuá, desde el casco hasta el río, un día me dijo mamá, sin darse cuenta, que estaba confundida porque se la había ido papá. Bueno, yo le estaba diciendo que ella era la cabeza de la familia, que teníamos que mantenernos unidos, etcétera, etcétera. Y me dice, tú eres un pedacito de tu padre. Y ahí yo, algo me hizo clic y dije, no, yo no puedo abandonar ahora, no puedo volverme un abogado para hacerme rico, para lo que quizás fui formado, sino tengo que continuar eso. Y continué la lucha, y esto tiene que ver un poco con mi retorno, ¿verdad? Porque yo después del 2006, y con todo lo que me había pasado en la Intendencia, con la tragedia de Coabolaño, me replanteé mucho si valía la pena seguir o si no era una señal. Y tardé 7 años, pero después volví y ya entré de vuelta en el Consejo de la Magistratura. Esa parte ya recordabas, me hiciste entrevista en tu programa radial. Hicimos el reglamento, bueno, después por una cuestión absolutamente circunstancial, el Ministerio de Educación, cuando Marta Lafuente había renunciado, con la crisis de los jóvenes, bueno, hicimos un acuerdo con ellos, fue una hermosa experiencia, mandamos maestras al exterior, a la universidad más hermosa de Europa, todo eso fue muy fuerte, y cuando menos esperaba, estuve a punto de ser candidato, se lo eligió a Santiago, y mucha gente esperaba que yo salte el barco, ofendido porque no fui elegido, pero yo tengo algunos códigos de amistad y lealtad y de equipo y me quedé. Y eso me convirtió en senador. Te convirtió en senador, ahora. Pero sigue siendo complicado el tema de la política. El otro día hablábamos, acá estuvo ahí Euclides Acevedo, hablábamos que muchas veces dice la política es sucia. Yo me imagino, yo pienso que habría que diferenciar entre la política y algunos políticos. Sí, correcto. Porque está mal de hablar de la política en general cuando no es justo, porque la política no tiene la culpa de tener algunos miembros que utilizan mal su... Qué gusto escucharte. Si la mitad de los periodistas pensaran como vos, hubiésemos limpiado los sectores políticos o todos los partidos de la gente que no sirve, porque hay en todos lados. Hay en todos lados, y lo malo es que normalmente se transmite, o quieren transmitir algunos, la política... No, porque desvirtúa y enseña mal y educa mal a las personas. Bueno, es mi punto de vista al menos. Yo considero eso. La política no tiene la culpa de que haya algunos miembros o personas que pertenezcan a ese mundo. Bueno, dentro de todo ese mundo es muy complicado. El mundo de la política es muy retorcido porque no todo el mundo entra con el mismo fin a la política. Entonces vos tenés que estar conviviendo con personas que de verdad quieren un fin social y un fin que es
mejorar el país construyendo y otros que quieren mejorar sus cuentas, sus finanzas, sus grupos. Para mí fue muy sonado todo lo que tuviste que atravesar cuando estuviste a punto de ser nombrado embajador en la OEA. Sí, sí. Bueno, eso fue muy turbio todo lo que pasó, sí. Senador. Fue porque también yo creo, ahora que ya murió papá, ya murió mamá, y yo ya estoy arriba de los 60, a cumplir 64 en unos días, dije, bueno, yo ya hice mi aporte, son 40 años, 22 elecciones, 14 cargos, estuve en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipal, ayudé todo lo que pude, sacrifiqué muchas cosas, desde lo material, tener la misma casa hace 25 años, hasta lo familiar, muchos eventos, bautismo, casamiento, esos eventos que te invitan, no, y estás en Itacrí. Bueno, entonces dije, llegó el momento, ¿cómo puedo yo seguir aportando y retirándome de la trinchera? ¿Verdad? Y ahí en esa conversación con Euclides, justamente, que era canciller en aquel entonces, en un café informal sale esta historia. Y entonces él me dice, nos estamos buscando nosotros un político con experiencia, porque esta es la única embajada que no necesita a alguien de carrera, sino por el contrario, la gente envía a sus mejores hombres porque ahí se discute la política hemisférica continental. Y vos siempre andás con estas posiciones medio de salmón, remando en contra de la corriente, y ahí me explicó toda una historia de geopolítica internacional entre los que quieren mantener la CELAC y los que quieren matar la OEA. Entonces él creía que podía decir. Yo le digo, espera, pues estuvimos tomando un café. Yo no hablé con mi esposa, no hablé con... Bueno, hablaste con el presidente. Toma el teléfono, habla, resuelve todo. Yo vuelvo a casa con la noticia y le persuado a mi querida Cruz, mira, estamos en 60, todavía no vienen los nietos, pero van a venir. Nuestros hijos ya son grandes, o sea, el nido está semi vacío. Yo estoy terminando un doctorado, ella está haciendo una maestría. Y podemos aportar desde acá. ¿Por qué no vamos a representar al Paraguay y después de ahí ya volvemos y nos quedamos tranquilos? SR en emérito, ¿verdad? Y bueno, le fuimos dando vuelta a la cosa y nos empezó a entusiasmar. Y el desafío, bueno, ya teníamos una lista de gente que quería ir a visitarnos, empezamos a averiguar departamentos, todo parecía que funcionaba bien. Inclusive el presidente me dijo, va a ser un privilegio, va a ser un prestigio, ¿estás seguro? ¿Vos no vas a entrar en la interna? No, le voy a sacar un dolor de cabeza, le dije, porque me peleo con todo el mundo, porque algunas cosas tolero y otras no. Me voy a ir tranquilo, ya está. Te vas a ir de la interna, nadie podía creer, porque yo soy un jugador hace 40 años, o ganando o perdiendo. Sí, siempre en primera fila. Siempre, siempre, diciendo lo que pienso y eso me cuesta muchas veces. Pero en ese interín, Luis, estaban terminando unas internas, el presidente envió el mensaje y ya hoy no tengo razones para no decirlo. Palabras más, palabras menos, y confirmado por varias fuentes, dijo algo así como: yo voy a cumplir mi parte enviando el mensaje y ustedes hagan la suya, rechazando el pedido. Porque acá lo doloroso no es que me rechacen mis adversarios que pueden no coincidir con mi pensamiento, sino que 12 senadores colorados se opusieron, ¿verdad? Y se opusieron porque estaban aliados con sectores progresistas de la izquierda, de la oposición, llamarle cangrejo, que es la mayoría que detenta el Senado hasta hoy. Empezando por su presidente, Cachito, ¿verdad? Mi amigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchos que me mintieron 10 minutos antes, pues yo le dije, no me expongan a este papelón, si no tengo los votos, retiramos el pedido, ¿verdad? No. Y entonces me mandaron al frente. Antes de eso, y hay que decirlo también, me hicieron pasar por varias pruebas. ¿Pero por qué eso? Y fui desobediente. O sea, la primera prueba es, hay que acompañar la candidatura de Víctor Ríos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo dije, pues, esperamos, vamos a dejar los colores. No era el discurso, no queremos politizar ni partidizar la Corte. Y vamos a mandar a un senador en actividad que actuó 20 años en el Partido Liberal a la Corte. ¿Les parece bien? No, este es un acuerdo, vos tenés que ser, si querés la embajada, bueno, error, ¿verdad? Es lo mismo que a vos te dicen, mira, traicionás tus principios y te damos una hora más del programa. No, ¿sabes qué? Me quedo nomás con el Salón de los Pasos, ¿verdad? Después viene el tema de la propiedad privada, que para mí era esencial que una persona se pueda quedar con el fruto de su esfuerzo. O sea, sí, que se respete. Claro, que se respete. ¿Por qué? Porque ahí alguien... No hay margen para discutir. No hay discusión. Y la propiedad privada son estos lentes, no son 5.000 hectáreas solamente. Esto es un cepillo de dientes, o sea, hay que pensarlo en forma global. Bueno, pero por eso es... Y al oponerme, perdón, a los dos temas, entonces... La Cruz. La Cruz dijeron, no, vamos a hacerle pelota a este tipo, ¿verdad? Y ahí, yo esto también no le dije a mucha gente, ¿verdad? Pero en lo personal, Luis,
Es como si vos, no sé, quisieras entrar a Ñandutí a tomar un vaso de agua de tía. ¿Usted quién es? Pero, hermano, yo soy Rubín, yo soy dueño de esta casa, esta es mi casa. Bueno, esa noche, tardecita noche, yo pensé en renunciar al partido, a mi banca e irme a mi casa. Porque sentí un dolor profundo de ingratitud con alguien que había dado su vida 40 años, mal o bien, con aciertos y errores, respetando voluntad popular, haciendo todo lo posible por limpiar el cauce de adentro, como decía papá, y sinceramente me sentí traicionado. Me sentí mal, dije, bueno, no vale la pena. No sé, yo ya creía que era la cúspide y la salida, ¿viste? Como cuando te retiras, el último ya te partido. había hecho toda tu película, claro. Ya está todo organizado. Y claro, ¿cómo se llama? Michael Jordan, The Last Dance. ¿Entendés? Y me quedé, ¿verdad? Y ahí me quedé, bueno, creo que hoy se habrán arrepentido no enviarme, ¿verdad? Porque le sigo... Eso te iba a decir, yo creo que, justo te iba a decir eso, yo creo que a partir de ese momento tu cabeza hizo clic otra vez y dije, no, ahora van a ver otra vez. Sí. ¿Me quieren acá? Sí. Porque ahora resulta que ahora vamos a tocar varios temas, resulta que cada negociación, cada viaje de eso, te veo yo como en primera línea del movimiento donde estás trabajando. Te pregunté justamente en radio por qué te habías vuelto, quién te había llamado al movimiento Honor Colorado. Creo que me dijiste que fue el propio Santi Peña que te llamó. Santi y Tony Barrio son los primeros que me buscaron. En ese momento yo estaba, como le decía, en mi periodo de luto y llanto, ¿verdad? Quejándome y lamentándome. Me dijeron, mira, todavía tenés para dar, te necesitamos, volver, nunca tuviste problema acá, te fuiste voluntariamente. Porque hay que recordar que yo me fui 2 años, pero me fui con toda la intención de, como quien quiere montar, terminar de probar una teoría que a mí me acompañó siempre. Nosotros decíamos en el Mopoco que cuando mejore la oferta electoral, la gente iba a responder. Entonces la clave era no presentar la mezcla. Lo bueno y lo malo, tratar de ubicar lo mejor de cada comunidad y tratar de que esa comunidad lo respalde. Entonces, aunque parezca una locura tipo democracia ateniense, hice 7.403 kilómetros en 40 días y recorrí 180 ciudades personalmente. Y como tengo muchos años en esto, iba a hablar con el señor Rubín de Atirá, y el señor Rubín me recibía en su casa, sin fotógrafo, nada, le decía, decime una cosa, Luis, ¿quién es una persona creíble en Atirá? Que tenga carácter, que se haya destacado en el mundo de la cultura, del deporte, de las actividades sociales. Y me decía, mira, Ñapancha. ¿Y dónde está Ñapancha? Y vive acá a 3 cuadras. Ella es, como nos pasó en Yaguarón, una, ¿cómo se llaman las que traen chicos al mundo? Partera, comadrona. Sí, comadrona. Matrona. Bueno, la matrona. Y tiene una farmacia y nos fuimos a la casa de la farmacia y cuando sale, como si viera un fantasma por la tele, hola doctor Enriquito, ¿qué haces? Quiero hablar contigo. Mira, te quiero venir a proponer que seas la candidata a intendenta de Yaguarón. Me dice, no, pero yo no tengo plata, no te preocupes, nosotros vamos a conseguir algo de plata. Yo te voy a dar la camiseta. ¿Y cuánto tengo que pagar? Nada. ¿Y quiénes van a ser mis concejales? Los que vos elijas. Pero vos sos una mujer representativa de tu comunidad y mientras hablábamos pasaba la gente en moto y pipi, te tocaba bocina. La mitad de estos chicos yo los traje al mundo, me decía la señora, ¿verdad? Bueno, pues la idea era las ñapanchas de los 180 pueblos y pensar que la gente iba a responder sin plata, sin estructura, sin negocio, ¿verdad? Y hice ese esfuerzo, inscribimos 4.000 candidatos, después viene la pandemia, ¿verdad? Se complica todo, se complica la recaudación, se complica la militancia, pero en fin, presentamos 4.000 candidatos y sacamos 140.000 votos, que es más o menos 14-15% de la electora de Colorado en aquella interna. Entonces yo dije, bueno, este es el porcentaje de gente que se mueve ante un buen producto. Es importante, es espectacular, porque son 3 estadios de Sajonia llenos, pero no es suficiente. Entonces, después de 2 años de hacer ese esfuerzo de potenciar gente, ¿qué es lo que surgió? Que a pesar de que Ñapancha perdió, porque su pueblo no le respondió y votó por un conocido bandido que entregó plata, cargos, víveres, etc., a Ñapancha le ofrecieron en la siguiente elección ser concejal, porque ya tenía chapa de candidato. Esa fue la única ventaja que obtuvimos de ese proyecto. Y por eso es que yo iba a salir de las internas, irme afuera, y por eso es que cuando fracasa
el primer operativo. Y el segundo es que Santi me llama de vuelta y me dijo, trabajamos juntos, podemos hacer muchas cosas. Y yo le dije, no tengo ganas de hacer campaña, no quiero más saber nada de la política, ya di suficiente al partido, déjenme en paz. Bueno, finalmente me convencieron para ser de vuelta senador. Entré en la lista y me votaron 17.000 personas que no transporté, que no alimenté y mucho menos compré. Señal de que, como vos decís, algo hay, ¿verdad? Pero todavía no es lo rápido y lo profundo que nos gustaría. Ahora estás en un... Prepara los 3 titulares, por favor. Ahora estás, que a mí me llama la atención, yo suelo hablar mucho del transfugismo político. Las personas que en este país se da muchísimo pasan de un movimiento a otro. Sí. Que no está mal. Sí. Para mí no es que está mal, simplemente depende. Algunos pasan por conveniencia y no por convencimiento. No, Churchill cambió 3 veces de partido y al final salvó al mundo de la guerra. Exactamente, también lo pongo de ejemplo a eso. Sí. Pero me llama la atención cuando empezó ese transfugismo hacia el movimiento Honor Colorado otra vez, porque había, creo, una falta absoluta de liderazgo en el otro movimiento, en lo que era oficialista en ese momento. Buena percepción. Y es cierto, de las cosas. Y sí, porque parece que, bueno, me llamó la atención porque justo al poco tiempo, algunos conocidos que tengo que han ido cambiando de partido, de movimiento, perdón, luego viene la designación de significativamente corrupto Horacio Cartes. Y yo decía, bueno, se estarán planteando que se equivocaron, que tendrían que haberse quedado donde estaban, que más vale malo conocido que bueno supuestamente por conocer. Esto no para. El tema de Cartes y lo que está pasando ahora con los negocios, las empresas. Sin embargo, vos estás ahí firme, vos seguís firme. ¿No te hace replantearte realmente? No, en ningún caso, ¿verdad? Porque la verdad es que, a ver cómo te explico, cuando uno está en un equipo, de alguna manera comparte los mismos objetivos y apunta a la misma dirección. A ver si nos explicamos ahora. Esto es casi parecido a una guerra, es una lucha de poder por espacios, por territorios. Y cuando vos estás metido en la trinchera y si el que está al lado tuyo tiene algún problema, alguna dificultad, eso no hace al resto del pelotón, ¿verdad? En este caso particular, lo que pasó con Horacio Cartes en la primera designación, nosotros veníamos pensando, ¿verdad?, que era una decisión que el gobierno americano puede tomar, nosotros también, quién entra y quién no entra a tu país, retirar la visa. Pero la forma en que se hizo, la época en que se hizo, nos llamaba la atención porque tenía un impacto político muy grande. Entonces, los amigos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Es muy difícil. Papá iba a visitar a sus amigos cuando estaban presos y yo le decía, papá, y me dice, uno se siente muy solo cuando recibe un mazazo o recibe una sanción. Ese es el momento en que hay que estar. Tenga o no tenga razón, pase lo que pase, uno puede correr al primer disparo, ¿verdad? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y cuando viene la segunda, que ya es diferente de la primera, ¿verdad?, porque la primera fue unilateral y de alto componente político, la segunda es ya una decisión tomada por un departamento que admite opinión en contrario, porque la verdad que hasta hoy no vimos un solo papel, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente una de las cosas que me pregunto es, ¿por qué cierto sector de la opinión pública o de algunos medios de comunicación, algunos formadores, dan por cierto absoluto lo que dice una embajada en un momento determinado sin ver nada? Porque yo como paraguayo, y no voy a sacar solamente la bandera de la soberanía, estoy amparado por la Constitución, como estabas vos y José Antonio. Nosotros tenemos derecho a la defensa, y no solamente los paraguayos, los extranjeros que habitan esta tierra también. Tenemos derecho a la presunción de inocencia, tenemos derecho a la obligatoriedad de mostrar pruebas. Nada de eso cumplió. Entonces, hacer una presunción de que todo lo que dicen es cierto, con todo respeto, yo soy un pro-yanqui de la hora cero. A los 17 años me fui a Estados Unidos como estudiante de intercambio, y ya cantaba en aquel entonces el Bicentennial Year, 1976. A mí me tocó vivir el final de la guerra de Vietnam. Y mi papá era un excombatiente, mi papá americano, digamos. O sea que toda mi vida viajé, fui invitado por el Departamento de Estado. O sea, pero estas decisiones anunciadas de esta manera y en este momento. Y otro detalle no menor, Luis, y con esto termino.
que se defienda, porque como dijo Santiago, es su derecho y es su obligación el presidente Cartes, pero de ahí a que diga que todo lo que hizo del 2009 en adelante fue motivado por su dinero, porque compró la convención, ahí hay 800 convencionales colorados, alguien los tiene que defender, ¿verdad? No digo que no haya sucedido o que sucedió en parte, no sé, pero fue así un tiro de escopeta. Después dijo que se compraron todos los parlamentarios para obtener sanciones en beneficio. ¿Ahí cuántos parlamentarios hay? Y después yo formé parte de su gobierno. Y yo te puedo decir, en lo personal, nunca vi, ni sentí, ni tengo pruebas de todo lo que dijo este señor. Dos cosas. Por eso me levanté mi voz, no solo por mí, sino por la cantidad de colorados, los miles que están involucrados en las declaraciones, si vamos a contar de 2009 para adelante, ¿verdad? Y lo otro, y con esto termino, es ¿por qué solo un lado? O el gobierno de Marito es puro, pulcro y pero transparente. está Velázquez del gobierno de Balito. Sí, no, como un lado, está Velázquez y ahí sigue de vicepresidente. Dos cosas porque voló el tiempo. Sí. Primero, se habla de que el presidente formó una especie de equipo para preparar la información para que actúe la embajada y para que la embajada... ¿Escuchaste eso? Sí, escuché y yo creo que él está detrás de esto, ¿verdad? Y hoy lo dijo Peta. O sea, veníamos diciendo esto, me habrá escuchado muchas veces, ¿verdad? Porque yo no soy de retroceder cuando se escucha la primera bomba. Y lo dijo Peta en medios públicos, en un programa. Dijo, yo como ex fiscal y otro grupo de fiscales, y todo a Regui, a Fuster, a Fernández y a no sé quién más, fuimos reclutados por el gobierno de Marito para urdir pruebas a través de todos los vínculos institucionales que tenemos para perseguir al movimiento y a su líder. Con todas las letras lo digo. Entonces, los abogados tenemos una frase muy dura, ¿eh? A confesión de parte, relevo de pruebas. Él lo dijo, no es que hasta ese momento nadie lo había reconocido. Hasta hoy, nadie. Y el propio presidente dice, soy soldado disidente del cartismo. Si es disidente, quiere decir que alguna vez perteneció. ¿Cuál es la razón por la cual se enojó? ¿Principios? ¿Valores? ¿Intereses? ¿Por qué? A mí lo que me llama la atención es que por lo visto te dicen todo por el partido, pero ellos mismos hacen daño al partido. Entonces no termino de entender a qué realmente le llaman el partido o es su partido particular. Eso es lo que Y es un lenguaje ambiguo y yo creo que va a quedar solo y va a ser responsable de lo que está pasando porque realmente, y también hay poca gratitud y poca reciprocidad, porque cuando a él le tocó, todos le ayudamos. Todo. Se le pagó varios juicios políticos, frenó Cartes. También, buena memoria. Pero además de eso, antes, porque hay que entender algo, yo fui incorporado por el movimiento Honor Colorado sin ser originario y recibí todo el apoyo. Pero cuando yo estaba en esa época, Luis, Marito no salía en Burbucharoga. Tomaba cocido con coquito todas las tardes, era tratado como un prócer. Bueno, yo te voy a decir también mi opinión. Sí. Creo que si de verdad querés al partido, tendrías que hacerte a un lado, si tanto daño. Ahora se está hablando que a lo mejor no se consiguen créditos. No. Bueno, pero que, Enrique, pero, cuando el río suena, piedras lleva, dice. Yo estoy de acuerdo. Me gustaría ver las piedras al final. Y por otro lado, te diría que si vamos a ser solamente parte del club cuando es campeón no mete goles, entonces no somos buenos hinchas, ¿verdad? Y otra cosa que estoy notando, porque no se nos va el tiempo, otra cosa que estoy notando, según lo que fui hablando con Santi, que vino muchísimas veces y siempre le agradezco que respeta este programa y todos mis espacios en radio, es que Santi sí que se está desmarcando, me imagino que lo habrá hablado con Cartes, de la figura de Cartes. Vine a Estados Unidos a hablar de mi caso, de mi postura, vine a hablar de mí, no vine a hablar de él, me ha dicho a mí personalmente, y veo que hay como una separación y está dejando claro que hay que él es él y Cartes es Cartes. Antes era todo un... Pero yo creo que eso, como decís vos, lo habrán hablado entre ellos porque el propio Cartes, que da un paso al costado de sus empresas para defenderse, claramente va a priorizar esa situación que la otra. Pero yo creo, sinceramente, porque lo hablé con él, en ese viaje, como vos sabés, tenía que haberme ido yo, ¿verdad? Por una cuestión de salud me quedé, pero durante todo el viaje lo hablamos, inclusive cuando se produjo, y ahí vos ves la cuestión personalmente. Y como tengo muchos años en esto, iba a hablar con el señor Rubín de Atirá, y el señor Rubín me recibía en su casa, sin fotógrafo, nada, le decía, decime una cosa, Luis, ¿quién es una persona creíble en Atirá
que tenga carácter, que se haya destacado en el mundo de la cultura, del deporte, de las actividades sociales. Y me decía, mira, ña Pancha. ¿Y dónde está ña Pancha? Y vive acá a 3 cuadras. Ella es, como nos pasó en Yaguarón, una, ¿cómo se llaman las que traen chicos al mundo? Partera. Comadrona. Sí, comadrona. Matrona. Bueno, la matrona. Y tiene una farmacia. Y nos fuimos a la casa de la farmacia. Y cuando sale, como si viera un fantasma por la tele. Hola, doctor Enriquito, ¿qué haces? Quiero hablar contigo. Mira, te quiero venir a proponer que seas la candidata a intendenta de Yaguarón. Me dice, no, pero yo no tengo plata. No te preocupes, nosotros vamos a conseguir algo de plata. Yo te voy a dar la camiseta. ¿Y cuánto tengo que pagar? Nada. ¿Y quiénes van a ser mis concejales? Los que vos elijas. Pero vos sos una mujer representativa de tu comunidad. Y mientras hablábamos, pasaba la gente en moto y pipi, te tocaba bocina. La mitad de estos chicos yo los traje al mundo, me decía la señora, ¿verdad? Bueno, pues la idea era las ñapanchas de los 180 pueblos y pensar que la gente iba a responder sin plata, sin estructura, sin negocio, ¿verdad? Y hice ese esfuerzo, inscribimos 4.000 candidatos. Después viene la pandemia, ¿verdad? Se complica todo, se complica la recaudación, se complica la militancia, pero en fin, presentamos 4.000 candidatos y sacamos 140.000 votos, que es más o menos 14-15% de la electora de Colorado en aquella interna. Entonces yo dije, bueno, este es el porcentaje de gente que se mueve ante un buen producto. Es importante, es espectacular, porque son 3 estadios de Sajonia llenos, pero no es suficiente. Entonces, después de 2 años de hacer ese esfuerzo de potenciar gente, ¿qué es lo que surgió? Que a pesar de que ñapancha perdió, porque su pueblo no le respondió y votó por un conocido bandido que entregó plata, cargos, víveres, etc., a ñapancha le ofrecieron en la siguiente elección ser concejal, porque ya tenía chapa de candidato. Esa fue la única ventaja que obtuvimos de ese proyecto. Y por eso es que yo iba a salir de las internas, irme afuera, y por eso es que cuando fracasa el primer operativo y el segundo, es que Santi me llama de vuelta y me dijo, trabajamos juntos, podemos hacer muchas cosas. Y yo le dije, no tengo ganas de hacer campaña, no quiero más saber nada de la política, ya di suficiente al partido, déjenme en paz. Bueno, finalmente me convencieron para ser de vuelta senador. Entré en la lista y me votaron 17.000 personas que no transporté, que no alimenté y mucho menos compré. Señal de que, como vos decís, algo hay, ¿verdad? Pero todavía no es lo rápido y lo profundo que nos gustaría. Ahora estás en un... Prepara los 3 titulares, por favor. Ahora estás, que a mí me llama la atención, yo suelo hablar mucho del transfugismo político. Las personas que en este país se da muchísimo pasan de un movimiento a otro. Sí. Que no está mal. Sí. Para mí no es que está mal, simplemente depende. Algunos pasan por conveniencia y no por convencimiento. No, Churchill cambió 3 veces de partido y al final salvó al mundo de la guerra. Exactamente, también lo pongo de ejemplo a eso. Sí. Pero me llama la atención cuando empezó ese transfugismo hacia el movimiento Honor Colorado otra vez, porque había, creo, una falta absoluta de liderazgo en el otro movimiento, en lo que era oficialista en ese momento. Buena percepción. Y es cierto, de las cosas y sí, porque parece que, bueno, me llamó la atención porque justo al poco tiempo, algunos conocidos que tengo que han ido cambiando de partido, de movimiento, perdón, luego viene la designación de significativamente corrupto Horacio Cartes. Y yo decía, bueno, se estarán planteando que se equivocaron, que tendrían que haberse quedado donde estaban, que más vale malo conocido que bueno supuestamente por conocer. Esto no para. El tema de Cartes y lo que está pasando ahora con los negocios, las empresas. Sin embargo, vos estás ahí firme, vos seguís firme. ¿No te hace replantearte realmente? No, en ningún caso, ¿verdad? Porque la verdad es que, a ver cómo te explico, cuando uno está en un equipo, de alguna manera comparte los mismos objetivos y apunta a la misma dirección. A ver si nos explicamos, ¿verdad? Esto es casi parecido a una guerra, es una lucha de poder por espacios, por territorios. Y cuando vos estás metido en la trinchera y si el que está al lado tuyo tiene algún problema, alguna dificultad, eso no hace al resto del pelotón, ¿verdad? En este caso particular, lo que pasó con Horacio Cartes en la primera designación,
nosotros veníamos pensando, ¿verdad?, que era una decisión que el gobierno americano puede tomar, nosotros también, quién entra y quién no entra a tu país, retirar la visa. Pero la forma en que se hizo, la época en que se hizo, nos llamaba la atención porque tenía un impacto político muy grande. Entonces, los amigos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Es muy difícil. Papá iba a visitar a sus amigos cuando estaban presos y yo le decía, papá, y me dice, uno se siente muy solo cuando recibe un mazazo o recibe una sanción. Ese es el momento en que hay que estar. Tenga o no tenga razón, pase lo que pase, uno puede correr al primer disparo, ¿verdad? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y cuando viene la segunda, que ya es diferente de la primera, ¿verdad?, porque la primera fue unilateral y de alto componente político, la segunda es ya una decisión tomada por un departamento que admite opinión en contrario, porque la verdad que hasta hoy no vimos un solo papel, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente una de las cosas que me pregunto es, ¿por qué cierto sector de la opinión pública o de algunos medios de comunicación, algunos formadores, dan por cierto absoluto lo que dice una embajada en un momento determinado sin ver nada? Porque yo como paraguayo, y no voy a sacar solamente la bandera de la soberanía, estoy amparado por la Constitución, como estás vos y José Antonio. Nosotros tenemos derecho a la defensa, y no solamente los paraguayos, los extranjeros que habitan esta tierra también. Tenemos derecho a la presunción de inocencia, tenemos derecho a la obligatoriedad de mostrar pruebas. Nada de eso se cumplió. Entonces, hacer una presunción de que todo lo que dicen es cierto, con todo respeto, yo soy un pro-yanqui de la hora cero. A los 17 años me fui a Estados Unidos como estudiante de intercambio y ya cantaba en aquel entonces el Vice. Vamos a tener un gran gobierno y una transición generacional y nosotros nos estaremos yendo cumpliendo la misión. Gracias, senador. Gracias, senador. Ahora volvemos. Muchas gracias. Ahora volvemos. Gracias, senador. Bueno, ya estamos de vuelta y como les decía al comienzo del programa y también les comentaba José, también vamos a hablar de economía, de dinero y en este caso tenemos invitado a Samuel Acosta. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, para la audiencia. Es un placer estar aquí. Gracias, gracias. Sabes que siempre tratamos de escucharte, de saber tu opinión, de ver cómo van las cosas, cómo crees que van a ir las cosas. Y yo intento ser positivo, Samu, porque leí justamente en tus medios también donde vos trabajás, es que este año parece que va a ser bueno, pero tendrá sus matices, ¿verdad? Parece que pinta súper bien el año 23. Sí, pinta bien porque siempre nos estamos comparando con años muy malos, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés una base muy baja, ¿verdad?, todo lo que hagas en un año relativamente normal termina siendo muy bueno, ¿verdad? Si te remontás a, no sé, creo que el último año bueno que tuvimos fue allá por el 2018. 18. Ahí todavía estamos muy lejos. Hay cosas que post pandemia todavía no se han normalizado. Pero bueno, por ejemplo, por el lado del agro, ahora comenzó la cosecha, ¿verdad? Y le estaba escuchando a la gente de la Unión de Gremios que están hablando de buenos rendimientos. Parece que este año vamos a llegar a las 10 millones de toneladas, ¿verdad? Que eso es bueno. Porque 10 millones de toneladas, digamos, es el potencial que tiene Paraguay, pero en un contexto donde el precio está alto, eso es bueno porque le va a dar un oxígeno económico no solamente a ese sector, sino a toda la economía, ¿verdad? Hoy día el precio de la soja está rondando por los $560 por tonelada y ese es un muy buen precio, ¿verdad? Hay que recordar que, por ejemplo, en 2018, 2017, si vamos más para atrás, teníamos ese volumen de producción, pero con precios que estaban en 300, 350, con lo cual hay un ingreso adicional que lo que podemos adelantar es que va a ser que a partir de marzo y en abril este precio del dólar va a bajar. No muy fuerte, pero sí no vamos a tener estos niveles muy altos que tuvimos desde el principio de año. Qué buen punto tocas, porque es uno de los temas que siempre hablamos con José también en radio, en el equipo, es que lamentablemente cuando lees un análisis económico en base a años anteriores, a mí me choca y me molesta porque creo que debería ser el matiz que vos acabas de hacer. Depende qué año sea. Yo me basaría en el 18 porque el 19 fue terrible, nos frotamos las manos porque el 20 iba a ser fantástico, vino la pandemia, y entonces no son tan reales ciertos análisis. Te va a ir bien en relación a lo que vos dijiste, eso es muy importante. Sigue siendo un motor, sigue ayudando, sigue estando bien, pero
quiere decir que por más bien que vaya este 23, nunca va a ser como fue el 18, todavía no llegamos a ese punto. No, yo por ejemplo tomaría, viste que hay algo que se llama como el PIB nominal, que es el tamaño de la economía, ¿verdad? Nosotros en el mejor momento llegamos a estar cerca de los 40.000 millones de dólares, el tamaño de nuestra economía. Y bueno, después de todos estos años tan complicados, 2019 sequía, el 20 la pandemia, 21 estábamos ahí con el Omicron tratando de recuperarnos, el 22 fue más o menos normal al principio, se vino esta sequía fuerte y después tratamos de recuperarnos. Con lo cual que este año ojalá no ocurra ningún fenómeno que complique las cosas, sí volveríamos a pasar esa barrera de los 40.000 millones, ¿verdad? Algunos hablan de 42.000 millones sería más o menos el PIB de Paraguay este año. Entonces, después de un 2018 que fue el último año donde veníamos como una locomotora creciendo, recién ahora como que la cosa se vuelve a normalizar, ¿verdad? Y nos tardamos casi 4 años desde que comenzó este bajón. Pero de igual manera hay que decir que Paraguay nunca dejó de crecer. Ni en pandemia tampoco, ¿verdad? O sea, estuvo patado. Claro, en 2019 hubo una pequeña recesión, 2020 pero 0,2, viste que hay son números pequeños, sí. ¿Verdad? En 2020 recuerdo que estábamos también en menos 0,2. 2021 se dio el efecto rebote de un crecimiento de casi 5%, pero con respecto a un año que estuviste prácticamente parado, no creciste nada. Y el año pasado fue un crecimiento de 0,2 otra vez. O sea, es como que te estancaste, te frenaste durante 3 años y recién ahora comienza de nuevo a moverse la cosa, ¿verdad? Y eso se comienza a sentir en que se está reactivando ciertas inversiones y bueno, y ojalá le vaya bien al campo así como se está esperando. Sí. Quería preguntarte, a grandes rasgos, siempre hablamos del campo que es, no sé qué porcentaje exactamente. Ahora con Riera lo hablábamos también justamente. Con Riera lo hablamos. Claro, la matriz de producción y de generación de PIB del país depende mucho del tiempo que hace, de si llueve, si no llueve, el tiempo atmosférico. ¿Hacia dónde camina Paraguay? Porque estaba viendo esta mañana en la etapa de tu diario económico de 5 días, estaba viendo que no se van a seguir ensamblando autos aquí en Paraguay. Se escucha que el gobierno no ha estado apoyando a la producción de valor añadido, por ejemplo, en el caso de la soja. O sea, ¿hacia dónde tiene que ir Paraguay para no depender tanto de si llueve, si no llueve? Que está bien, pero... Para mí por lo menos son 2 sectores, ¿verdad? Uno, industrializar más lo que producimos y 2, seguir apostando mucho también a los servicios muy ligados al área de la tecnología, por ejemplo. Eso fue un reclamo que nos hizo el Banco Mundial y también nos hizo el BID en varios estudios, diciendo que Paraguay tiene mucho potencial y su crecimiento sea muy ligado siempre al campo porque no diversifica su economía. O sea, vos preguntaste cuánto, si mirás lo que hace el agro, puntualmente el aporte del agro al PIB es más o menos un 10%. Pero lo que pasa es que todo lo que está alrededor, ya sea servicio de transporte, ya sea logística, ya sea la industrialización también de los granos, hay una cadena productiva demasiado grande que si vos sumás con eso es casi la mitad de tu Producto Interno Bruto de servicios que están ligados a un buen año de producción de soja. Entonces se te cae la cosecha y es como un efecto dominó sobre todo el resto. Imagínate, algo que aparentemente no tendría relación con el campo es, por ejemplo, la venta de vehículos, ¿verdad? Las concesionarias, un mal año agrícola es un mal año para ellos. No venden camionetas, no venden tractores, no venden cosechadoras. Entonces hay un efecto dominó muy importante porque Paraguay es un país eminentemente agrícola. Entonces el gran desafío es crear nuevos motores en la economía donde ahí... lo que ahora se está hablando mucho, inteligencia artificial, desarrollo de tecnología y industrialización también de los productos que nosotros podemos generar, nos hagan menos dependientes, ¿verdad? Yo creo que Paraguay nunca va a dejar su ADN agrícola, que eso no está mal, ¿verdad? Es bueno. Además pero es muy solicitado en el mundo. O sea, claro, Sudamérica está haciendo... Y el mundo va a seguir demandando alimentos cada vez más, ¿verdad? Por las cuestiones climáticas, pero... Creería que hay que ir viendo cómo eso que es tan fuerte Paraguay en el tema agrícola, ir buscando otras alternativas para también no depender demasiado. Hay visión en el gobierno, hay planes independientemente si cambia el color, no sé si cambiará o no, si cambian los gobiernos o los gobernantes, hay planes de futuro. Y la industrialización vino creciendo, no quizás al ritmo que todos quisiéramos, pero Paraguay hoy día
Por ejemplo, te doy un ejemplo, antes exportábamos un 80% de toda nuestra maquila iba directamente al Brasil, ¿verdad? Hoy ya son más de 15 países a los que estamos enviando productos manufacturados, ¿verdad? Y ya Brasil, que en algún momento llegó a ser 92%, hoy está alrededor de 70%. Comenzamos a exportar mucho a la Argentina, Estados Unidos es un mercado que se abrió, algunos países latinoamericanos, ¿verdad? Todavía en porcentajes pequeños, pero son primeros pasos que se están dando, ¿verdad? Con lo cual eso habla de que estamos yendo por el camino correcto, solo que no al ritmo que necesitamos para por lo menos igualarnos en los niveles de desarrollo de la región. Yo no había pensado, justo lo comenta José, esta mañana estábamos visitando un grupo grande justamente que se dedica al rubro de los coches. Sí, una marca. Unas marcas determinadas. Sí. Y justamente nos decían lo importante que era para ellos el campo, o cómo evolucionar el campo para sus actividades. Sí, es que nuestras mayores ventas están en el interior, en el Chaco, en el Alto. La gran parte de la importación de camionetas 4x4 es pensado para los ganaderos o los agrícolas, ¿verdad? Pero es que todo, la banca, el sistema bancario, un 40% de toda la cartera en dólares es para plantación de soja, ¿verdad? Y así, un mal año agrícola hizo el año pasado, que después de sucesivos récords en la bolsa de valores, tengamos un volumen negativo. O sea, no creció, decayó incluso 16% del volumen de negocio en el mercado de valores. Y entonces, vos decís, son cosas que aparentemente están muy desconectadas, pero en realidad es transversal el campo para Paraguay. Bueno, voy a ir, vamos a venir. Bueno, ya me vas conociendo a veces, voy y vengo. Estoy preparado. Y sí, porque se me ocurre, me voy pensando, muchas de las cosas que para mí es una batalla, como si fuera personal, y aunque no tengo negocio, es el tema del contrabando. Sí. Y cómo afecta el contrabando en todo, ¿verdad? Yo intento entender que las familias tienen que comer, tienen que hacer, ¿verdad? Y algunas te dicen, no puedo, no me queda otra forma que recurrir a eso. Claro. Pero claro, para mí es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que hace toda esta gran cadena de grandes mafiosos que se dedican al contrabando, porque muchas veces lo hemos hablado, yo recuerdo, siempre pongo anécdota, una vez que estábamos, no sé, yendo con José y venía alguien a vendernos un vino, y resulta que él se puso a mirar y atrás había un camión con una distribución increíble. No era que había un señor o una familia que se fue a comprar 2 vinitos y te está vendiendo en un semáforo. Hay toda una estructura enorme, o cuando queréis hablaba de 140 camiones, o bueno... este gobierno o el que venga, yo no veo realmente grandes propuestas de lucha contra el contrabando, fortaleciendo nuestras fronteras, protegiendo al industrial. Vos hablás, y ustedes también se dedican mucho a eso, y nosotros como también, aparte de hacer contenido, vendemos, y escuchás esa falta de lucha frontal contra el contrabando. Entonces, yo trato de, ya termino de explicarte, trato de mirar de los dos lados porque tengo amigos que también son empresarios y ves su lucha diaria o para que la gente entienda que es un país chico con pocos habitantes realmente, y ellos tienen que montar industrias y fábricas de primer mundo, que lo están haciendo para tener un mercado tan pequeño. Encima se les ayuda tan poco para salir al exterior y ver en esas góndolas industrias paraguayas. Qué complicado es que el gobierno, el que sea, entienda cómo el país tiene que industrializarse, tiene que producir más. Bueno, toda esta charla. ¿Cómo se puede luchar contra el contrabando? ¿Cómo se puede meter en la cabeza que la formalización les va a dar salud? Bueno, salud. Sí, pero también. Te doy un ejemplo que me parece que viene al caso. En estas semanas estuve entrevistando a gente justamente del sector combustible, preguntándole cómo se viene este año, ¿verdad? El tema de los precios, el año pasado nos golpeó. Imagínense que ustedes casi 40% o más del 40% aumentó en algún momento en general el precio de los combustibles. Y hablando con ellos me dicen la misma cosa. Nosotros quisiéramos hacer más inversiones en el sector de los combustibles, generar más empleos, ¿verdad? Soñar con tener alguna vez una refinería en Paraguay para no depender tanto de los productos terminados de afuera, sino que podamos traer crudo y refinar acá. Apuntate ahí para que no me olvide, ¿por qué no se refina más acá? Perdón. Sí. Termina tu exposición y luego te pregunto eso, bueno, no quiero olvidarme. Bueno, pero imagínate, Samuel, me decía, justamente hablé con la gente de Dicapar, me decían 1.300.000 litros de combustible por día ingresa de contrabando al Paraguay. ¿Y cómo lo medimos? Porque nosotros vemos que hay una demanda
esa demanda está siendo de alguna forma compensada por la venta que se hace en la calle al menudeo, y nosotros vemos la caída de nuestras ventas en estaciones de servicio, ¿verdad? Comenzamos a hacer cálculos al aire de cuánto eso podría ser, y es más o menos entre 2.000 a 2.500 millones de guaraníes por mes que no le ingresa al fisco, ¿verdad? Y hablamos más o menos entre 8 a 20 millones de dólares que se deja de recaudar, así haciendo números rápidos, ¿verdad? Como consecuencia del contrabando de combustibles. Y vos hablabas de salud, de educación, o sea, ¿cómo el fisco va a tener ingresos genuinos por una actividad lícita para después distribuir a inversiones en el área social o en el área de inversión, si es que está pasando esa cantidad de volumen extraordinario de combustible de forma ilegal, con las consecuencias que eso después puede llegar a generar? Ya hubieron en Ayolas, recuerdo que hubo un accidente grave, que incluso hubo gente que murió al manipular esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le decís también a un empresario, sabes, que invertí en una planta refinadora o invertí en más estaciones para que haya hacia el interior del país? Yo hace poquito, hace un par de semanas, hice ese camino de Pilar hasta Asunción, por lo que va a ser la nueva ruta de conexión, ¿verdad? Y había una sola estación de servicio. O sea, si algún problema tenía con el auto, te quedabas ahí en la calle. O sea, y es muy difícil tratar de convencerle a un empresario venir a invertir cuando las condiciones realmente no están dadas, ¿verdad? Porque vos vas a poner mucho dinero, esa demanda va a estar respondida por el contrabando, y a quién le vas a vender, ¿verdad? Y este es un producto volátil que no podés tener años en tanque, ¿verdad? Entonces es complicado. Es un círculo vicioso, ¿eh? Es un círculo vicioso que hay veces nos conformamos. Yo a veces le escucho al viceministro y le escucho a las autoridades que están peleando, y Fuster y eso, hacen incautación importante, pero a ver, del 100 vos agarrás y cortás un 0,5, ¿entendés? Es tan grande que realmente tiene que ser una decisión política fuerte de control y de sanción. Porque una de las cosas, vos sabés que en Paraguay, eso me acuerdo, nos habían dado el dato de la gente del Poder Judicial, hubieron 80 denuncias más o menos de casos de contrabando, de las cuales fueron imputados 17 personas. Y de eso no hay un solo condenado. Entonces la impunidad es tanta que, claro, voy a seguir haciendo el negocio ilegal, porque totalmente nadie está hoy preso por contrabando. Es que los tentáculos son demasiado grandes, llegan hasta arriba del todo. Acá, pues la pregunta es quién le financia a esta gente, y vos ya vas escalando. Claro, el tema es como cuando él comentaba, no es que está el señor en el semáforo, lamentablemente ellos mismos están siendo explotados y tienen toda una cadena. ¿Desde quiénes son esos camiones y camiones que pasan? Totalmente. Hay una infraestructura. ¿Refinería? Es que me acordé. La refinería, sí. ¿Por qué no se refina más? Porque no hay refinería, ¿no? ¿Alguna vez hubo refinería aquí en Paraguay? Sí, hubo en algún momento, y después no se pudo, pero era estatal, ¿verdad? No se pudo. ¿Pero por qué no se hace? Porque uno de los combustibles, que no sé cuál es, se compra así y luego se baja o se sube de calidad. ¿Cuál es el que se hace? No, y acá lo que se hace es se traen los productos, ¿verdad? Y se hacen la mezcla, la fórmula le dicen acá, ¿verdad? Que le van mezclando un poco con alcohol y van sacando el octanaje, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero en Paraguay no se refina. Y hay una inversión muy grande que hay que hacer, ¿verdad? Es que montar una refinería refinería es muy grande. Imagínate que el tema de los precios en Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, les acusó a las grandes refinerías que ellos especulaban con el volumen de producción justamente para mantener los precios altos, porque bajaba el precio del petróleo, pero no es que agarras el petróleo y le metes al coche, ¿no? Tenés que eso refinar, hay todo un trabajo realmente de destilación, un montón de cosas, ¿verdad? Y nosotros, como no tenemos capacidad de hacer ese trabajo, no podemos traer directamente el petróleo y hacer acá todo ese proceso, digamos, industrial. Tenemos que comprar ya el producto terminado y hacer alguna pequeña mezcla acá para hacer las variantes, el 90 octano, el 95, ¿verdad? Sí. Y eso que hace... comercial, claro, no es lo mismo comprar un producto que es la materia prima, que comprar ya algo con valor agregado que siempre te va a ser más caro. Que ya ha pasado por otras empresas y otros... Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ir a un corte, pero a la vuelta le quiero preguntar a Samu cómo él está viviendo todo el tema de las empresas del Grupo Cartes. Hablando de combustible. Cómo puede afectar a la economía, hasta dónde él cree
que es verdad lo que nos dicen, estamos siendo manipulados, afecta al mercado. Los empresarios están divididos, lo comentamos varias veces, algunos te dicen que vuelva o que salga Santi porque entiende más de negocio y va a ir mejor, otros te dicen que no, que es un monopolio que afecta y desvirtúa lo que es la economía del Paraguay. Así que vamos a ir a un corte y ahora hablamos con Samu. No te dije que íbamos a hablar de eso, ¿verdad? No, pero está bien, vamos. Hablamos de eso. Ahora volvemos. A ver, que me intriga mucho el universo Cartes, el mundo Cartes, cómo afecta a Paraguay. Me intriga, decía papá, siempre contaba mi padre, que tenía un amigo que creía que cuando la intriga era muy grande era ya una intriga. Intriga. Y ya era una intriga, decía papá. Ahí venía el acento. Sí. Está bien. ¿Qué hay, vos te dedicas tanto al mundo económico? ¿Hasta dónde afecta todo lo que te dije antes? ¿Hasta dónde nos puede afectar? ¿Hasta dónde se ve afectado el mercado? ¿Es monopolio lo que está haciendo? Contanos un poquito tu visión de todo esto. Bien, a ver, evidentemente era claro que el grupo Cartes como grupo empresarial está muy ligado a la política y era evidente que ellos iban, al principio cuando esto explota, iban a tratar de minimizar el impacto, pero quienes sabemos un poquito cómo funciona el mundo de los negocios y sobre todo lo que implica una lista OFAC, ¿verdad? Que el Departamento de Estado del Tesoro de Estados Unidos te sancione, porque es una especie de lista negra, es la lista donde nadie quiere entrar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Gafilat y queríamos que Paraguay se libre de eso, de la lista negra? Bueno, algo parecido pero a nivel privado. Entonces, sabíamos que eso iba a tener una repercusión porque hay algo que en el sistema financiero se llama la debida diligencia, ¿verdad? O el compliance, le dicen, ¿verdad? Que todos los bancos tratan de, por una serie de regulaciones internacionales y también locales, no inmiscuirse o tratar de evitar que cualquier tipo de negocio salpicado con alguna denuncia de lavado, de corrupción, les afecte, porque pueden perder sus corresponsalías de interconexión internacional con los Estados Unidos. Entonces, cuando ocurre esto, lo que primero pensamos es, bueno, a ver, todas las marcas que ellos representan internacionales, que obviamente operan con Estados Unidos, porque es el gran país prestador de servicios del mundo, es muy probable que eso tarde o temprano terminen por cortarse la relación. La primera y la más inmediata fue lo que ocurrió con Lusic, ¿verdad? Con el grupo Lusic, porque Andrónico Lusic, el chileno, obviamente él vive en Estados Unidos, él tiene operaciones multimillonarias en Nueva York y claramente no iba a exponerse a un negocio muy pequeño a que eso se vea comprometido, ¿verdad? Una pregunta antes que avances, porque me acordé ahora que fue tanta noticia cuando Marito comenta que el Banco Central le anulaba la transferencia a BASA. ¿Cómo era que ya? El banco, no es el Banco Central, el Banco Nacional de Fomento. Perdón. O sea, lo que pasó es lo siguiente. Te digo porque va unido a... Sí, el Banco Nacional de Fomento lo que hacía era, le ayudaba a hacer esa transacción de cambio de divisas, ¿verdad? Porque el Banco Nacional de Fomento sí tiene un corresponsal en Estados Unidos para, supongamos que vos tenés una moneda en reales, querés cambiar eso a dólar, bueno, hay todo un circuito que tiene que pasar para convertir eso a una moneda local o a dólares. Y lo que ocurre después del famoso caso Messer, que ellos son sancionados porque le dieron una sanción de más de 10.000 millones de guaraníes al Banco Nacional de Fomento por haberle abierto la cuenta y toda la transacción que movió Messer ahí. Y el Banco Central lo sancionó, les dio una sanción por eso. Después ellos lo apelaron, pero generó un estrés grande. Ellos dijeron, bueno, señor, nosotros no queremos más tener ningún tipo de negocio que esté ligado a cuestiones que por lo menos hayan sospecha, que era, por ejemplo, las cuentas bancarias de Tabesa, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? ¿Te acordás que me fue? Y fue hace como 1 año y medio por ahí, ¿verdad? Que nosotros lo habíamos anunciado, nos dijeron que nosotros habíamos mentido hasta que después de un par de semanas salió y se confirmó la información, ¿verdad? Bueno, y entonces el único canal que ya le queda, por lo menos hasta donde sabemos, le queda al grupo, digamos, como para interconectarse con los sistemas financieros a nivel global, es la corresponsalía que tienen con el Banco Nación de Argentina, que no sé cómo va a quedar ahora. O sea, hay que preguntar. Si bien es cierto, el Banco BASA no tiene participación Horacio Cartes propiamente, ¿verdad? Claro. Porque el 91% de las acciones está a nombre de su hermana. Hay investigaciones de CEPRELAT que indican que los préstamos que tiene Sara con Horacio son equivalentes llamativamente al valor de las acciones, ¿verdad? O sea, si vos sumás todos los préstamos en pagaré que tiene Sara Cartes con Horacio, vos sumás y después ves el valor de las acciones, ese 91%, coincide. Y te coincide, ¿verdad? Con lo cual hay esa sospecha de que en realidad es una forma disfrazada
con la cual el verdadero dueño es otro y no es Sara, ¿verdad? Pero eso para mí, perdón, es tratar de tonto al gobierno americano, decir yo me desligo legalmente, perdón, supuestamente de las empresas, pero sigue siendo él, ¿entendés? Totalmente. Y ahora lo último que hicimos, porque estuvimos hablando con muchos juristas también en Estados Unidos, incluso con algunos técnicos allá preguntando, bueno, ¿qué pasa? Porque acá lo que se está hablando es que, y hay una especulación, esto aclaro, es rumor, de que las sesiones que ahora se van a hacer, como Horacio se desliga, las sesiones van a ser a los hijos, se les va a ceder las acciones a los hijos, ¿verdad? A los hijos de Horacio. Pero ahí lo que nos dijeron algunos juristas es si ellos hacen eso, lo que están exponiendo es a sus hijos que ya tienen la visa cancelada, que también ingresen a la lista OFAC, ¿verdad? Y igual nomás el problema va a seguir porque entonces, a partir de ahí sus hijos también van a ser afectados, ¿verdad? Entonces, es una situación muy complicada, porque si quieren vender las acciones, el que le venga a comprar las acciones, si una empresa vale 10, con todo este lío, este ruido que hay, probablemente les va a decir, mira, yo te doy un valor inferior a lo que realmente vale esa empresa. Entonces, vender les puede hacer perder mucho dinero, ceder a los hijos les puede exponer a los hijos a que también ingresen a una sanción financiera, y por eso es que ellos contrataron un bufete de abogados del exterior como para ver cuál es el camino con el cual pueden llegar a solucionar este lío. Decía Riera hace un rato, hablando de las sanciones, de todo eso, que claro, que no hay pruebas de nada y que se da uno por hecho, y algunos medios dan por hecho. Yo te voy a decir una cosa, si no hubieran pruebas no hubieran sancionado. No, yo te digo lo que digo, por eso claro, te digo, te dice como... Las pruebas van a venir, pero van a venir cuando ya aparezca el Departamento de Justicia. O sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, por ejemplo, Banco Central cuando hace una sanción, ¿verdad? Cuando te sanciona o las cuentas canceladas, ¿verdad? Eso todavía no pasa a un ámbito judicial y es un ámbito administrativo. Este es un ámbito todavía administrativo, ¿verdad? Está una sanción política, ¿verdad? Que el Grupo Cartes no lo supo entender, que era ya un riesgo para ellos. Ahora viene una sanción económica que va a seguir teniendo repercusión, ¿verdad? Aunque lo nieguen, va a seguir ocurriendo esto. Por eso esas alertas, no sé si vieron el fin de semana de que una de las empresas le dice a un banco, no me cierre por favor la cuenta bancaria porque en realidad estamos tratando acá de solucionar antes de febrero la sesión de acciones. Va a seguir pasando eso, ¿verdad? Y después viene una tercera parte porque ellos tienen que cerrar todo el paquete en Estados Unidos para efectivamente iniciar el proceso judicial y la judicial. La judicial. Leí esta mañana que... Ahí van a aparecer las pruebas. Ahí van a aparecer las pruebas. Van a aparecer, claro. Pero ahí ya va a venir con un pedido de extradición. Es mucho más complicada la cosa ya. Sí, le pregunté también a Herrera si ellos estaban contemplando dentro del grupo, del movimiento, la posible extradición de Cartes, ¿no? Parece que no. Leí esta mañana que todo el sistema operativo de la empresa de cementera de ellos también les retiran la licencia o sí, no. Sí, Microsoft. Microsoft, ¿sabes? ¿Leíste? A Secom. A Secom. Sí. Y no es probable que eso pase Viste que hay cosas que se van filtrando y nos vamos enterando, ¿no? Quizás hay muchas más cosas que están pasando que obviamente ellos no lo van a contar, ¿verdad? Pero sí, esto ocurrió ayer en horas de la tarde. Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque tenemos que ir a un corte, pero quiero saber si de verdad afecta al mercado, distorsiona el mercado paraguayo el que ellos tengan tantas empresas y todo lo que pasa con el Grupo Cartes. Okay. ¿Te parece? Que vos me parece bien. ¿Verdad que sí? Porque tiene muchas... Es que según hablamos... asustado a José, no sé, tranquilo. No, porque está él... Según hablamos se me ocurren preguntas, pero sí, prefiero escucharte. Sí, lo que pasa es que yo soy pesado porque les corto, pero es que si no pregunto luego se me olvida. Y no sé si antes habías terminado todo lo que estabas hablando, tu argumento, y te corté por la sanción de... Bueno, lo que dijiste, lo del tema de la afectación, ayer nos dio un dato, me parece sumamente importante, de la Comisión Nacional de Valores. Le preguntamos, ¿cuánta gente tiene títulos del Grupo Cartes? Son empresas, por ejemplo, Enex, Chajá, Secom. Vasa no forma parte porque es, en teoría, como ya expliqué, lo de Sara, ¿verdad? Pero solamente en esos que son directamente relacionados con Horacio, hay más de 1000 inversores que tienen algún título de deuda del grupo. Y yo ayer estaba mirando las calificaciones de riesgo y todas las calificaciones de riesgo dicen, le damos esta nota porque el presidente es fulano de tal, que tiene todo este bagaje de empresas atrás y por eso creemos que es sustentable. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahora? Pues eso hoy ya nos comunicamos con Argentina, donde está Fix, que es la que le da la calificadora. Sí. Él dice que se debe apartar. Le van a mantener la calificación. ¿Y qué pasa con toda esa solvencia que estaba respaldada sobre la espalda de una sola persona?
Y ahí es donde ahí ya comienzo a responderte lo de qué impacto puede tener sobre esas 1000 personas que tienen los títulos. Los títulos de... Ahora volvemos, interesantísimo el tema, ahora volvemos. Bueno, ya se incorpora Alfonso, que es analista perruno. Tiene que preguntarle muchas cosas a Samuel. Que sepa, Samuel, que vas a invadir la sección de Alfonso de República Animal. ¿Ah, sí? Okay, sí. Bueno, me disculpa, Alfonso. Se disculpa, creo. Bueno, quiero terminar de redondear la idea y luego te voy a contar algunas historias. También porque el mundo animalero en este país cada vez sube más y los negocios, que hay muchos negocios también que está moviendo todo el mundo animalero. Redondeamos hasta dónde afecta y si distorsiona el mercado las empresas del Grupo Cartes. Bueno, a ver, lo del tema del mundo de las inversiones en la bolsa de valores, claramente, me decían a mí, algunos brokers se llaman, los que hacen intermediación, que cuando ocurrió lo del significativamente corrupto, hubo mucha gente que, por precaución ya, decidió salirse de algunos títulos, ¿verdad? No fue masivo, pero sí hubo gente que tenía en su portafolio alguna inversión ligada a esas empresas que decidieron, bueno, vender esa y comprarse otras, ¿verdad? Y diversificaron su inversión. Eso todavía no ocurrió, pero puede ocurrir, es lo que me dijeron a mí gente de distintas casas de bolsa con las que yo pregunté, che, ¿ustedes están viendo algún movimiento? Y eso me respondieron. Número 2, lo que les decía, los 1000 inversores, ¿verdad?, que tienen esos títulos, hay que ver en qué condiciones se hace este traspaso de acciones, que ahora está como incierto, ¿verdad? Si es que Horacio efectivamente sale de las empresas y cómo queda la calificación de riesgo y todo el paquete de inversión para esas empresas. Y hablamos, esas empresas, hablamos... ¿Qué? A ver, empresas de propiedad directa o también en los que tienen una alta inversión, por ejemplo, en publicidad, como en algunos medios que tienen... sus empresas hacen una alta inversión en publicidad. O sea, si ese grupo se diluye... Sí, va a tener un efecto, ¿verdad? Va a tener un efecto. También después están los números. El Grupo Cartes hablaba de 10.000 funcionarios. Yo no creo que son 10.000. O sea, los números que nosotros manejábamos hasta hace un par de años estaban rondando los 3.500 con las nuevas inversiones. Eso sumaron y creo que rondan los 6.000. Igual es mucha gente, ¿verdad? Y después está también el hecho de que hay muchas empresas que prestan servicios a las empresas del Grupo Cartes como proveedoras. Eso explica por qué hay mucha gente de distintos gremios a los que les llamás, le pedís una opinión y no quieren hablar. Eso. ¿Verdad? No quieren hablar porque en realidad hay muchos intereses económicos que están entrelazados con ellos, ¿verdad? Puede que ellos en off tengan su opinión, que en algunos casos incluso nos dan, pero no pueden hablar porque tienen muchos negocios vinculados, ¿verdad? Y si llegan a hablar, temen también que mediáticamente los medios de ese sector distorsionan el mercado. Comiencen a decir, ah, sí, pero yo te vendo a vos tal cosa, ¿entendés? Entonces se cuidan, ¿verdad? Se cuidan de no opinar, ¿verdad? Y vos acabas de decir, eso genera una distorsión. Eso distorsiona el mercado y aparte también la historia que dicen algunos, que algunas empresas están sustentadas con dinero de otras y que realmente no están facturando ni dando unos beneficios, entonces no son empresas que estén realmente... Pero eso aparece en las propias calificaciones de riesgo, es decir, el frigorífico que ellos están a punto de lanzar, en la calificación de riesgo dice que gran parte o la mayor parte del capital está sustentado por las demás empresas, con lo cual hay un hilo así muy delgado que es lo que sostiene muchas de las inversiones que aparentemente parecen... Pero eso es, rápido, eso es normal, o sea, tú puedes tener una empresa, invertir en otra... Por supuesto, lo que yo hablo nomás es de que no se puede minimizar el impacto que esto va a tener, ¿verdad? O sea, cuando hablan de que esto no va a pasar, porque escuché que alguna gente le dijo, no es tan así. Y ellos se están dando cuenta que no es tan así, porque lo minimizaron desde un principio y ahora están viendo el efecto real. Bueno, se acabó. Se acabó el tema de dinero, cambiamos de tema. Gracias, Samu, no te muevas de acá. Dale. Te voy a contar la historia de una de mis rescatadas. Se llama Donna. Atendé bien y te vas a morir de envidia lo que es esta niña. A esta niña, esta gatita, nadie la quería porque decían que era fea, que parecía una ratita y no sabían qué era realmente. La llevaron a la radio con un grupo de 9 gatitos y al final decidimos agarrarla y adoptarla. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando fue creciendo? Que esta gata, aparte de tener ojos color turquesa, parecía un puma, era una gata un poco rara y resultó ser, mira qué fea era, mira, ¿viste que parecía una ratita? Y resultó ser una gata que tiene una raza que se llama Abisinia, que son unas muy especiales, y cuando fue creciendo Samu, audiencia, se convirtió en toda una diosa hermosa, mira lo que es, parece un puma, toda una diosa hermosa, y te digo, y nadie la quería y mira por dónde, tengo la suerte de tenerla. Y ahora justamente estamos colaborando con un grupo, con Edith Ortiz,
este jueves hacen una castración masiva. Van a hacer que lo están haciendo con mucho esfuerzo, que es lo que el país debería hacer realmente, las autoridades, para proteger tantos barrios que la gente está desesperada, y hacer castraciones masivas para que estas colonias no sigan aumentando y aumentando. Bueno, en mi caso yo tuve la suerte de tener esta preciosa gatita. José. En nuestras redes sociales le vamos a dejar la información para esta jornada de castración masiva que va a ser en Asunción, cerquita, bueno, al lado de la iglesia de San Cristóbal. Ahí le vamos a dejar el teléfono, flyer y todo para que se puedan anotar. En las redes lo van a ver. Ahora volvemos, quédate con nosotros, ahora volvemos. Bueno, Samu, se fue el tiempo volando. Si podemos hacer un redondeo bien cortito, porque no tenemos tiempo. ¿Vamos a respirar entonces este año 2023 si no hay algo raro? Sí, esa por lo menos es la perspectiva. Por el lado de los servicios están mejorando. La inflación no va a estar muy fuerte como fue el año pasado. La actividad agrícola viene bien, ¿verdad? Esperemos que las elecciones, independientemente de quién gane, no generen tanta incertidumbre para que también las inversiones no se corten. Así ojalá. Esa es la expectativa. ¿Vos sos animalero? Sí. Ah, ojo, Todas las mascotas que tengan en casa fueron adoptadas. Felicito, te felicito. ¿A quién agradecemos? Agradecemos a Complot, que toda la semana nos viste con estas camisas tan estupendas, y con los jeans o vaqueros, como se dice acá, con los jeans también, son de Complot. Sí, que no les voy a enseñar, pero... Gracias. Vamos a terminar con música. Gracias, Samu Acosta, otra vez. Muchas gracias. ¿Con quién terminamos? ¿Con qué música? Vamos a terminar con un tema que se llama La Fórmula, que cantan Maluma y un señor que seguramente conocen porque es como el cuñado del Paraguay, Marc Anthony. Maluma y Marc Anthony, La Fórmula. Hasta el jueves que viene. Chao, chao.